Muy buenas noches, es un gusto como siempre saludarlos aquí en Sala de Prensa de Noticias Caracol Ahora. Hoy vamos a hablar en el Día Internacional del Periodista. El Día del Periodista en Colombia habitualmente es el 9 de febrero, pero hoy se celebra el Día Internacional del Periodista y hemos querido aprovechar esta fecha, esta celebración, para hablar de algo que pareciera, en estricto sentido, que no permita mucho que celebrar. Estamos hablando de la situación del periodismo hoy en Colombia. Una situación que ustedes la ven en las redes sociales, todo lo que se logra decir sobre el periodismo que se hace en nuestro país, sobre la forma en que los medios y los periodistas nos acercamos al poder, la forma en que los medios y los periodistas nos acercamos a los acontecimientos. Basta solamente hablar de esa relación que se ha vuelto tormentosa para algunos, muy provechosa para otros, entre medios, periodismo y redes sociales. Lo hablábamos incluso aquí hace pocos días, también en Sala de Prensa de Noticias Caracol Ahora. Según la última encuesta Inbamer, la imagen desfavorable de los medios supera el 60%. Una situación sui generis que nos llena de profundas preocupaciones a quienes ejercemos este oficio y sobre todo nos obliga a hacer una serie de reflexiones sobre realmente qué es lo que piensan hoy los colombianos que consumen información, que consumen periodismo en Colombia. Hemos invitado a una autoridad en la materia por varias razones, no solamente para este día, sino para hablar de su más reciente libro, este que tengo en poder, ¿Para qué escribir? Una de las periodistas más admiradas, más queridas, yo personalmente la admiro, la quiero profundamente, a María Jimena Duzán, periodista, columnista, lleva más de 10 años en Revista Semana escribiendo columnas y las ha recopilado en este libro, repito, titulado ¿Para qué escribir? Un registro del país, de Colombia, en mis columnas de semana, dice la reseña de este libro, que ya está desde hace algunas semanas en librerías, pero que, repito, nos sirve para hacer profundas reflexiones del oficio, con una coyuntura adicional. En los últimos días, María Jimena ha denunciado ser blanco de una campaña feroz, brutal, de desprestigio por parte de personas que por supuesto no están de acuerdo en lo que dice, en lo que pregunta, en lo que informa y en lo que opina. María Jimena, un gusto saludarte y gracias por estar con nosotros en Sala de Prensa aquí en Noticias Caracol Ahora. Pues para mí un gusto y estoy muy contenta que por primera vez esté aquí en Sala de Prensa. Sí, señor, ya había estado en Sala de Prensa radio varias veces, pero en televisión no la habíamos... Es correcto, Juan. Sí, señora, no le habíamos invitado. Bueno, María Jimena, he sacado algunos extractos para que dialoguemos con nuestros televidentes de, sobre todo el prólogo. El prólogo es, yo tengo que decirlo, es demoledor, porque es un prólogo que retrata fielmente lo que hoy está pasando. Eso lo creemos algunos dirán que no, pero en cierta medida yo sí quiero que tratemos en este diálogo, en este espacio, con nuestros televidentes de Noticias Caracol Ahora, de Sala de Prensa, de tratar de desnudarlos. Y arranco con la frase tal vez más compleja de este prólogo, que sirve como entrada a este libro, donde recoge muchas de las grandes columnas de María Jimena Duzán. Y arranco con esta reflexión. Hace rato que no corren buenos tiempos para los medios ni para el periodismo. ¿Por qué, María Jimena? Bueno, porque yo creo que, digamos que la pandemia agudizó una crisis que venía de adentro, que tiene que ver mucho con, primero, el modelo del negocio, ¿no es verdad? Y segundo, con una crisis profunda de ética profesional y del oficio. Y eso todo como que empezó a realmente a verse por cuenta de la pandemia, que le agregó el otro ingrediente, y esto en el mundo entero, que es el miedo, que es la antítesis pues, de un periodismo independiente, de un periodismo que incomode al poder, de ese periodismo que uno cree que debe ser siempre el periodismo que vale, que es el que pregunta, el que es incómodo, ¿sí? El que desespera a los poderosos. Y yo sí creo que aquí se juntó todo, más todo el mundo de las redes, esta transición, porque claro, hay una crisis del modelo tradicional y estamos en una transición que todavía no se ha finalizado, no sabemos cómo llevará o cómo va a ser esa transición al mundo digital. Todavía no se ha encontrado esa fórmula mágica que nos diga, mira, así es que vamos a sobrevivir. Entonces,
Estamos en una situación muy, muy difícil y yo sí creo que eso se demuestra en las encuestas. Los peligros que el periodismo enfrenta en el mundo digital cuando todavía no se sabe cuál es el modelo para poder sobrevivir en él, pues son tremendamente complicados. El primero de ellos es este periodismo que está basado digamos, en el periodista y no en el hecho, ¿no? El periodista se vuelve más importante que el hecho, los likes se vuelven más importantes que la ética periodística, los hashtags se vuelven más importantes que lo que uno investiga y en fin, cuando un periodista se vuelve la noticia, en lugar de que la noticia sea lo más importante, pues está fregado el periodismo, ¿sí? Y yo creo que todo eso se nos juntó y es la crisis más grande que yo creo que enfrenta el oficio de nosotros, Roberto. María Jimena, cada vez son menos los medios y los periodistas que hacen bien su oficio. ¿Qué es hacer bien el oficio? Ay, pues yo creo que el oficio hay que hacerlo como nos lo enseñaron y como, o por lo menos me lo enseñaron a mí. Yo sí creo y soy convencida de que el periodismo siempre tiene que ser un oficio que incomode al poder. Yo creo que ese es el papel fundamental del periodismo. Cuando el periodismo se acomoda al poder, cuando el periodismo se vuelve parte del poder, deja de funcionar como periodismo, se vuelve propaganda, se vuelve, no sé, un oficio distinto que no tiene nada que ver con lo que realmente es el periodismo y no se vuelve independiente, no se vuelve un oficio independiente. Entonces, yo sí creo que ese es el periodismo que se tiene que hacer, pero sobre todo, ¿para qué hacer ese oficio? Pues para crear ciudadanos e individuos con pensamiento crítico, que aprendan a reflexionar, para que no traguen entero, ¿sí? Porque es que el periodismo solo puede florecer en una sociedad que haya aprendido a pensar, ¿sí? Porque si no, se convierte el periodismo en propaganda, que es lo que pasa cuando la democracia, digamos, le falta oxígeno y termina asfixiada, ¿sí? Y nosotros corremos el riesgo de que en esta polarización terminemos nosotros haciendo propaganda. Me parece que es todo lo contrario, lo que debemos hacer. Claro, y viene la otra reflexión de ese prólogo, sigo leyendo, es que de verdad cada frase tiene una carga de profundidad enorme. Cada vez son más las voces que denigran de los periodistas que se atreven a importunar a los poderosos, incluso los tildan de politizados, cuando no es de mamertos es de paracos, cuando no es de derecha es de izquierda, cuando no es de vendidos a un expresidente es al otro. A esos periodistas, dice usted, que hoy tratan de hacer su trabajo, son los que más señalan. Sí, es curioso, sabe que eso es parte de la polarización y en eso yo creo que nosotros no podemos quedar atrapados, pero es una realidad. Los periodistas que ejercen bien su función, que critican, por ejemplo, en Colombia, tanto lo que está pasando con las FARC cuando van a la JEP y no dicen la verdad, que era un compromiso que asumieron, ¿no es verdad? Entonces uno registra eso como un hecho, digamos, que hay que resaltar porque es el colmo que no estén diciendo la verdad ante la JEP. Y cuando uno hace lo mismo, por ejemplo, en Justicia y Paz, cuando no se quiere saber la verdad de los paramilitares, eso la gente no lo entiende. Es más, le digo una cosa, el otro día hablando con otro colega que es además de Caracol, que es Juan David Laverde, llegamos a la conclusión que es increíble. Uno hace una investigación, por ejemplo, de las masacres de los paramilitares, y cuando uno termina la investigación de masacres paramilitares le dicen a uno, pero ¿cómo así? A ver, ¿por qué no habla de las FARC? Claro. ¿Y por qué no habla de...? No, es que, o sea, a mí lo que me afana es que la opinión pública se vuelva primaria, deje de pensar y nos fuerce a nosotros a borrar los grises, ¿sí? Y nos fuerce a nosotros a no dar contextos, a que tengamos que sacar las noticias como ellos quieren. Y nosotros tenemos que remitirnos al contexto, que es fundamental para que la gente entienda los contextos, los grises. ¿Y cómo hacer, claro, María Jimena, pero cómo hacer rentable ese periodismo? Usted dice, mire, hay un nuevo modelo de negocio y eso nos lo están imponiendo el tema de las audiencias en redes sociales. No hemos logrado, dice usted también en ese prólogo, definir, cogerle el tiro, perdóneme la expresión, a cómo es el modelo de negocio
ahora con las redes sociales, ahora con el periodismo digital, el que estamos haciendo, ahora con estas plataformas, pero independientemente de eso, también los periodistas dicen, si hago contexto, si hago preguntas, si me vuelvo incómodo, pues no sé si tenga audiencia, pero también usted dice en ese prólogo que no hemos logrado leer a las personas que entran a estas redes sociales, a quienes sí les gusta la denuncia, pero es que lo que uno percibe es que les gusta esa denuncia cuando refleja lo que piensan, no cuando son conscientes o caen en cuenta de que lo que un periodista serio y juicioso les está contando. Pero fíjese que yo en eso soy mucho más optimista. Yo sí creo que en ese sentido nosotros no hemos explorado mucho cuál es la naturaleza de esas audiencias. Y lo digo porque la experiencia que yo tuve fue sorprendente en el mundo digital. Yo tenía un programa que era en televisión cerrada, de opinión a las 8 de la noche, un bodrio, podríamos decir, para meterlo en las redes sociales, en las redes virtuales. Y resulta que no, que funciona, porque hay una audiencia que le gusta ese tipo de programas. No necesariamente es una audiencia radicalizada que le impide pensar y aceptar lo que piensa la otra persona que además está en la otra orilla. Entonces, yo lo que digo en el prólogo es que nosotros no sabemos mucho sobre cómo funcionan las audiencias. Para mí ese es el gran misterio frente al cual yo me enfrento todos los días cuando hago los programas de opinión en las redes. Es como una cosa, ¿no?, en la que uno camina sin saber para dónde va. Pero lo que yo he aprendido es que no hay que menospreciarlas. Y yo sí creo que lo que no podemos dejar de hacer es el periodismo de investigación, el periodismo de entrevistas profundas, porque eso sí tiene recepción. La gente le gusta, la gente lo pide. Y no podemos más bien entregar esos espacios a los youtubers o a los activistas o incluso a los periodistas que se desviven por un like, que es para mí el peor de todo, digamos, las enfermedades que puede uno, digamos, tener en este mundo digital, que es el periodista que se muere por un like en lugar de hacer bien su trabajo, prefiere tener likes. Eso es ¿no? Y prefiere entonces meterse en la pelea en los twitters y responderle. Ese periodista ahí me parece que es más un activista, un tuitero, un youtubero, que tendrán su posición, pero el periodismo no está para eso, ¿sí? El periodismo tiene que ayudar a brindarle contextos y a exasperar a todos, ¿sí? A todos los poderosos, izquierda, derecha, centro, el de para adentro y para afuera. Y eso es lo que nosotros podemos hacer y las redes brindan esa oportunidad. Yo creo que tenemos que hacerlo y hoy hay una oportunidad, antes no la teníamos. Y por eso yo soy optimista en medio de todo. Sí, no, y usted lo dice que las audiencias virtuales están interesadas en ver videos, en ver historias. Mire que a nosotros aquí en Noticias Caracol, digamos, nos ha funcionado para conectarnos con las audiencias, no solo aquí, sino en la pantalla abierta, en contar historias. Lo menciona usted en el prólogo, que en épocas de pandemia, cómo es la vida, qué maravilloso es ver que en lugar de políticos, en lugar de charlatanes, hemos entrevistado a científicos, a gente de ciencia, que nos ayude y les ayuda a nuestras audiencias a entender este tema tan complejo y tan inédito como la pandemia del COVID-19. María Jimena, dice usted que reivindica el pensamiento crítico como la mejor arma para ejercer el periodismo. Un arma hoy muy débil frente a toda esta avalancha de polarización. El país está, nos decía el procurador Carrillo en una entrevista la semana pasada, el país no está polarizado, el país está fragmentado, María Jimena. Sí, yo creo que el gran dilema que tenemos nosotros en este momento es que en un país como el colombiano, que viene de donde viene, que vienen los traumas que venimos de un acuerdo de paz con unos problemas de legitimidad profundos porque al fin y al cabo se perdió el plebiscito, ¿no es verdad? Y ganó el presidente que no le gustaba el acuerdo. Entonces, en fin, venimos de ahí tratando de salir de una embocada horrible, ¿sí? La polarización lo que produce es un daño mucho más grande a la democracia. A mí lo que más me afana de todo esto es que se carguen la institucionalidad, ¿sí? Que se carguen la institucionalidad
y que entonces, porque no nos gustan unos fallos, entonces no nos gusta la corte, entonces tumbemos a la corte, como no nos gusta lo que dice un periodista, pues entonces hagamos una campaña de desprestigio al periodista porque no nos gusta ese periodista, ya entonces hagamos todo por acabarlos, que este senador no nos gusta, entonces acabemos con este senador, pero a través de todas las formas de lucha que incluyen unos métodos horribles. Eso que se puede hacer en Estados Unidos porque hay más democracia, más fuerte, con unos sistemas de pesos y contrapesos más fuertes, pues Colombia, después de tantos años de guerra, yo veo cada vez más asfixiado ese sistema. Y le digo una cosa, no hay periodismo si no hay democracia, si no hay libertades individuales. Libertades como desde libertad individual hasta la libertad de tener propiedad privada. Si eso se nos borra y se nos empieza a acercar, digamos, o a disminuir, pues la capacidad que tenemos nosotros de poder ejercer nuestro trabajo en pleno derecho es cada vez peor. Y ya a mí me asusta lo que se viene. Yo he sido muy optimista hasta hace muy poco, porque siento animales de piel, pasos de animal grande, perdón, sí. Pasos de animal grande, y tienen que ver con el hecho de que nuestro orden, que ha sido muy importante de todas formas, yo creo mucho en la norma, ¿sabe? Yo parezco loca, pero sí creo en las normas, en la Constitución, respeto los fallos, así no me gusten, creo que aprendí eso, ¿sí? Me crié en eso, ¿sí? Y ahora resulta que eso es casi que ser castrochavista, o no castrochavista, pero digamos, yo escribí una columna diciendo que hay otro peligro que nos acecha, que no es el castrochavismo, que es el que está siempre, digamos que unido al tema de Petro, que todo el mundo dice que si Petro llega al poder, entonces nos llega el castrochavismo. Mientras que eso pasa, porque Petro no ha llegado al poder, pues lo que nos está llegando para mí, me parece a mí, es otra cosa muy complicada que es del otro lado, que es una ola de tinte fascista, que no se asusten con la palabra. El fascismo no es, no es nada más distinto que una corriente política que se creó porque se sentía, digamos, contra la amenaza comunista y contra la amenaza a la democracia liberal. Los fascistas no les gusta la democracia liberal. No, pues entonces estamos entre el fascismo y el castrochavismo. Hágame el favor. Mire, María Jimena, para finalizar, esta campaña de la que ha sido víctima de muchas amenazas, de intimidaciones, esta última, ¿cómo la ha tocado? Y se lo pregunto porque sé que está golpeada por esta andanada de ataques de los últimos días, tal vez de las últimas semanas. Pues es que yo creo que, ¿por qué me afana? Porque siento que estamos, no sé si devolviéndonos, pero entrando a una nueva fase de una violencia mucho más cruda, ¿no? Pasamos ya de las famosas líderes sociales asesinados a las masacres, y me temo que estamos entrando, y espero me equivoque, porque eso quise, a la época del magnicidio. Y, sí. y me sorprende que por una columna, o por las cosas que uno escribe, o por las cosas que uno dice con hechos y argumentados, las reacciones, en lugar de discutir lo que se plantea y estar en desacuerdo, sobre todo con lo que se plantea, se recurre a la estigmatización, al desprestigio, pero orquestado. Sí. Eso me parece que es, digamos, asustador, porque las cosas están más complicadas hoy, y me parece que todo tiene que ver con una detonante muy fuerte, y es el tema de lo que pasó con el expresidente Álvaro Uribe. Y me parece que este país no puede llegar a esa esquizofrenia, ¿no? Ni los uribistas tienen que desaparecer, ni los periodistas que cubren de una manera independiente el uribismo, el proceso contra Uribe, tienen que desaparecer. Por favor, la idea es poder convivir en una democracia y respetarnos, ¿sí? Pero está siendo cada vez más difícil eso, y eso me impactó mucho, y por eso yo empecé, fue en una espiral tan grande y tan rápido, que dije, bueno, de pronto en algún momento
Ya me pasó hace un año cuando una persona que ni siquiera me conoce, que nunca leyó nada mío, sacó un trino diciendo que a mí me tenían que violar y colgarme después No. para mostrar mi cabeza en la Plaza de Bolívar. Eso fue hace un año, imagínense. Yo Sí. denuncié eso ante la fiscalía y encontraron que era un señor que vivía en un sitio de muy buena familia, en un barrio de Medellín, que era uribista y que confesó que él había hecho eso, pero que no me conocía y que lo había hecho simplemente porque digamos, lo que había oído en las bodegas, digamos, contra mí, decían que yo era una piltrafa y una porquería, ¿sí? Para la sociedad y que era un peligro para la sociedad. Me impresionó un tipo que ni siquiera me conocía. No, Terminé, ¿sabe cómo? ¿cómo? Terminé yo aceptándole a él una respuesta. Él me pidió perdón y yo acepté. Mm, Pero, sí. Que pero yo creo esto que es horrible. No sé eso qué está engrandece pasando. más, María Jimena. Sí, pero horrible, horrible de verdad, porque creo que todos en cierta medida hemos padecido eso, sin desconocer nuestros errores, nuestras equivocaciones, en nuestros problemas, y Pues hablo del sí, gremio como tal, pero eso es una cosa y la otra es pues, que se llegue a esos extremos. Pues María Jimena, antes que nada, pues con esto último la despido, toda nuestra solidaridad, repito, toda la admiración y de verdad un referente a seguir, no solo para nosotros, sino para las nuevas generaciones de periodistas que también están confundidos y ellos preguntan eso que usted dice, ¿cuál es la mejor manera de ejercer el oficio? Le mando un gran abrazo, María Jimena, y hay que comprar el libro. ¿Para qué escribir? Para sí. esto, para hacer el buen periodismo. Le mando un Yo abrazo. le No, señora, al agradezco, Juan revés. Roberto. Como De siempre, María verdad. Jimena Duzán, muy amable. Un abrazo y gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Juan Roberto. Muy amable. María Jimena Duzán, columnista, periodista, hablando de los desafíos, los retos del periodismo actual y de lo que viene para nuestro país. Una pausa en sala de prensa y ya viene Ricardo Espina con el radar. Y para el cierre de sala de prensa, como todos los días, don Ricardo Espina, el director de los servicios informativos, estoy hablando de las recientes masacres, esta oleada de matanzas que está generando miedo y dolor en varias regiones del país, don Ricardo. Hola, muy buenas noches. Hoy entra en el radar aquí en Sala de Prensa de Noticias Caracol Ahora el dramático recuento de las masacres que siguen ocurriendo en el país, que el gobierno nacional atribuye principalmente a luchas entre grupos de narcotraficantes y en mínima medida entre grupos de microtraficantes. Es decir, que en algunas zonas de Colombia las muertes violentas se estarían dando por disputas entre bandas dedicadas a la venta al menudeo de estupefacientes, que pareciera ser también un fenómeno que se está presentando en Colombia. Los casos más recientes han ocurrido en el departamento de Bolívar y en el departamento de Antioquia. Lo hemos venido informando en las últimas horas. Una matanza en Carmen de Bolívar, zona recordada porque fue escenario de la violencia de la guerrilla y de los paramilitares en los Montes de María. También hubo una matanza de 3 personas en Simití, esto en el mismo departamento, pero cerca del Magdalena Medio, y una matanza más en zona rural del municipio de Zaragoza, en Antioquia, una zona controlada por los Caparros y por el Clan del Golfo, grupos dedicados al narcotráfico y a la minería ilegal, herederos del grupo de paramilitares, son herederos de esa violencia que hace ya cerca de 15 años en teoría había entregado las armas. El gobierno colombiano está preocupado luego de la discusión sobre la retórica de si se decían o no como masacres o homicidios colectivos. El presidente Iván Duque en las últimas horas viajó al departamento del Cauca, estuvo en Popayán, encabezó un consejo de seguridad, anunció una nueva estrategia contra las masacres, habló sobre la captura de alias 55, el cabecilla de los Pachenca que mantiene azotada a la Sierra Nevada de Santa Marta, y también anunció recompensas y planes para capturar a alias Mayimbu, el jefe de las disidencias de las FARC, que es otro ingrediente de la violencia que hoy corroe a gran parte del territorio nacional.
Y mientras tanto, el ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, que parece que ahora tiene la espada de Damocles de una posible convocatoria a una moción de censura por parte de los sectores opositores, se ha dedicado a recorrer las zonas de las masacres más recientes. Estuvo en Carmen de Bolívar, estuvo en el departamento de Antioquia, anunciando medidas urgentes, aunque pareciera que hay una coincidencia en todo, y es que el combustible de estas violencias es el narcotráfico, con el aumento de cultivos ilícitos, con el aumento de la producción de cocaína, y ante las dificultades y los lunares que está revelando la oposición y afirmando existen frente a la implementación del acuerdo de paz con las FARC. La muy excelente radiografía de Ricardo Ospina en su radar de lo que está pasando en Colombia en torno a este regreso de las masacres en muchas regiones de nuestro país. Terminamos Sala de Prensa aquí en Noticias Caracol Ahora. A continuación, Signo Pesos con don Víctor Grosso. Feliz noche para todos.